¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Hola Marcos, ¿todo bien? ¿Y vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Terminando la semana hoy viernes y nuevamente los mercados americanos se comportaron de acuerdo a lo esperado. Venimos con unas importantes subidas desde mediados de octubre y podemos ver cómo en la zona de los 4.700 en el S&P 500 funcionaron como una resistencia. Ok, los 4.700 puntos estuvieron actuando como resistencia y en gráfico diario, desde 5 de noviembre, 8 de noviembre y 9 de noviembre, el precio no pudo cerrar por encima de los 4.700. Entonces eso significó que una resistencia importante hizo una pequeña corrección y ahora estaría volviendo a retomar su tendencia a subir. Eh, a pesar de que los 4.700 hayan funcionado como resistencia, lo más probable es que la tendencia alcista continúe porque no se perforaron ningunos soportes claves. Aquí en el gráfico yo he determinado los soportes claves que hay que tener en cuenta para continuar dentro de las subidas. Y el primer soporte clave está en los 4.600. Mientras el precio se mantenga por encima de 4.600 puntos, ¿sí? el escenario principal es el de continuar en la dirección alcista. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia la siguiente resistencia, que es la parte de arriba del canal. La parte de arriba de este canal está en la zona de los 4.800, 4.820, se va moviendo a medida que pasa el tiempo. Entonces, a medida que vamos teniendo mayores días de consolidación o de pequeños retrocesos, se hace más alto el objetivo. Bien, entonces, a veces la consolidación o el retroceso lo vemos como algo negativo, pero yo creo que todo lo contrario, que está muy bien que los precios caigan al menos un poco, porque eso disminuye la euforia, incrementa el miedo y hace que cuando se finalice vuelvan otra vez hacia nuevos objetivos mayores. ¿Por qué? Porque pasa un tiempo. Entonces, antes de que el precio retrocediera, nuestro objetivo estaba en 4.800, 4.790 y ahora lo podemos subir a 4.810, 4.820. Entonces, todo esto siempre que se mantengan los soportes claves. El primer soporte clave que el precio debe respetar en el S&P 500 son los 4.600 puntos y luego más abajo 4.487. ¿Ok? Pero siempre que estemos por encima de la base del canal, es decir, por encima de este soporte, el escenario es el de subir. Bien, entonces sé que está lejos del soporte del canal, pero por eso tenemos unos soportes anteriores que estamos marcando acá. El soporte clave primario es 4.600 puntos y hasta que eso no se perfore no tenemos riesgos de caídas. ¿Ok? Bien. ¿Era buen momento para comprar cuando hizo la corrección? Sí, era buen momento, pero tampoco es que la corrección ha sido muy grande. Fueron 2 días, el precio de 4.700 se fue a 4.633. Es decir, fueron 70 puntos en 2 días después de haber subido entre mínimo y máximo eh, 437 puntos. Una barbaridad lo que estuvo subiendo desde el 5 de octubre, cuando hizo suelo, principios de octubre, una barbaridad la subida que se dio en los índices americanos. Entonces 70 puntos de corrección no fue demasiado y en nuestro caso, en nuestras operaciones, preferimos mantener, ¿sí?, correr este pequeño riesgo, ¿sí?, de 70 puntos, ¿sí?, para luego continuar en la dirección de la tendencia principal. Es decir, se puede haber cerrado operaciones y vuelto a abrir después, pero eso nos incrementa el margen de error que hay cuando estamos operando.
Entonces a veces uno tiene que evaluar, uno mismo tiene que evaluar si el riesgo de comprar y cerrar rápidamente es menor o mayor al riesgo de mantenernos dentro de la tendencia y no hacer nada. A veces es preferible, en este caso, desde mi punto de vista, fue preferible no hacer nada, mantenernos. ¿Por qué? Porque no se había roto el soporte clave de 4.600 y que cerrar y volver a comprar. ¿Okay? Pero a veces eso también depende mucho de la personalidad del inversor y los objetivos, de que es el periodo de tiempo en el cual uno está trabajando. Entonces, nosotros que operamos en un periodo de mediano plazo, no en intradía, sino un corto mediano plazo, es decir, semanas, quizás algunas operaciones las tuvimos mediante meses. Bien, en este caso nosotros estamos desde octubre, principios de octubre, dentro del mercado, ya estamos a mediados de noviembre, y prácticamente siempre comprados sin hacer muchos cambios, solo subiendo el stop loss. ¿Ok? A veces no hacer es mucho más rentable que estar todo el día realizando cambios. Bien, ¿y a qué se debe la subida, digamos, entre octubre y noviembre? ¿El rally alcista o es, Y digamos, es típico hay del muchos, mercado que haga eso? hay muchos factores, hay muchos factores. El técnico que nosotros podemos trabajar mediante el análisis del gráfico está determinado con este canal. Es decir, el precio mantuvo el canal alcista que partió desde marzo del año 2020, y en ese nivel, y antes de la media de 200, decidió hacer soporte y volver a involucrarse dentro de la tendencia alcista. Además, estacionalmente los mercados en octubre suelen realizar suelos, y efectivamente así lo ha hecho en esta ocasión. Entonces, de acuerdo al análisis de gráfico y de pautas estacionales, eh, se cumplieron las expectativas. Luego podemos entrar dentro de la economía, o también podemos entrar a investigar la inyección de liquidez. Y el Banco Central de Estados Unidos está inyectando liquidez constantemente, inyección monetaria, lo que hace que los inversores vayan a buscar un poco de refugio de la inflación y un poco también hacer algo con el capital, y lo ponen dentro de los mercados. Entonces, distintos factores que favorecen a la continuidad alcista. Desde inversión en acción preferimos seguir el precio a través del análisis técnico, porque creemos que es donde está la realidad de lo que está sucediendo. En la economía existen muchas métricas para analizarla, pero a veces no te dicen directamente cómo seguir a un precio o cómo comprar y vender dentro de los mercados. Entonces nosotros podemos creer que la economía está muy bien, que los factores que analizamos están muy bien, y luego el precio en el corto plazo o en nuestro plazo que trabajamos puede estar cayendo. Entonces, por ese motivo es preferible operar mediante análisis técnico. Y luego tenemos el Nasdaq 100, que también ha hecho una corrección cuando llegó a la parte alta de este canal. ¿Sí? Como vemos aquí, el precio llegó a la parte alta, y en el mismo nivel cerró 2 días por encima, lo cual es un factor muy positivo, haber cerrado por encima de esta zona de resistencia que es muy fuerte, pero luego parece que retrocedió a verificar soportes. Si se vuelve a introducir, si vuelve a hacer máximos históricos, el objetivo siguiente ya está cerca de los 17.000 puntos. ¿Okay? Entonces, mucho cuidado con los bajistas, que esto tiene pinta de continuar subiendo, y bueno, y los alcistas, ya sabemos que lo mejor es ir subiendo stop loss, subiendo soportes. En este caso nuestro soporte clave puede estar en la zona de 15.500, ¿sí? 15.500 es el nivel para tener en cuenta, mientras el Nasdaq se mantenga por encima de los 15.500. Siempre en el Nasdaq le doy un poco más de margen porque es más volátil.
al tener solamente 100 acciones de un solo sector, que es tecnología, bueno, hay varios sectores dentro también, pero le damos un poco más de margen por la volatilidad que puede cargar este índice. Entonces, los 15.500 es un soporte clave a vigilar en Nasdaq 100, clave 1.500. Y mientras nos mantengamos por encima, el escenario que deberíamos estar manejando es el de continuar subiendo. Es un factor muy positivo haber tenido 2 o 3 días cerrado por encima de esta resistencia muy importante. Así que esto puede haber sido solamente una corrección para verificar soportes intermedios, y si se vuelve a hacer máximos históricos, la siguiente nivel, estamos en los 18.000, 17.000 puntos. ¿Okay? 17.000 puntos posiblemente en el Nasdaq 100 para los próximos meses, claramente. ¿Okay? También el Dow Jones retrocedió en este canal de leve inclinación alcista. Es muy leve la inclinación alcista que tiene, pero no deja de ser alcista, hizo máximos históricos a principios de noviembre, el Dow Jones tiene objetivos en 37.000, y también puede hacer una ruptura por el lado superior, lo que daría una subida muy importante en el Dow Jones, primero objetivo 37.000, luego quizás más arriba para iniciar el 2022 con mucha fuerza. También deberíamos ir subiendo niveles de soporte, en este caso 35.500, el soporte clave en el Dow Jones. Entonces, de acuerdo a la tendencia de mediano o corto plazo, visión semanal, diaria, quizás mensual, dependiendo de hasta dónde nos lleve el precio, la tendencia sigue siendo la de subir. Tuvimos una fuerte corrección a finales de septiembre, principios de octubre se hizo el suelo, pero a partir de principios de octubre lo único que tenemos es tendencia al alza. Y lo ideal es subirse a la tendencia en cambio de luchar contra ella. Luego, como escribimos ayer en el análisis de inversión en acción, pudimos ver cómo el Russell 2000 ha generado una ruptura de un lateral que tenía desde principio de año, y esto es muy importante, tanto para este índice por sí como para el resto de los índices, porque generalmente los índices sabemos que van operando juntos y que a menos que haya un crash bursátil o una medida económica que afecte a todos los mercados, tenemos que seguirlos a todos porque en conjunto se van moviendo. Puede que algunos días suban unos y otros días otros, pero a mediano plazo van de la mano. Y en este caso, el Russell 2000 ha generado una consolidación desde prácticamente todo el año, desde febrero hasta ahora, ¿sí? Hasta noviembre, y esta consolidación se resolvió por el lado superior. Al resolverse por el lado superior, lo que nos dice la teoría técnica, de análisis técnico, es que debería de realizar un tramo tendencial importante. ¿De qué magnitud? Bueno, algo similar a lo que sucedió el año pasado, ¿sí? De esta magnitud. Aquí teníamos también una consolidación que se resolvió precisamente a finales de octubre, principios de noviembre del 2020, y el precio continuó subiendo hasta febrero con una subida del 52%. ¿Podemos esperar algo similar? Sí, tranquilamente podemos tener un recorrido similar, no sabemos si en tiempo, pero quizás sí en precio. A partir de esta ruptura, subir un 52%. El primer objetivo es en la zona de los 2.600. ¿Ok? 2.600, ¿por qué? Porque la magnitud de esta consolidación así nos lo da. Un 11% por arriba nos tira 2.590, 2.600. Ya no entra en el gráfico. Pero esto es un factor muy positivo que ayuda también al resto de los índices
a mantener una fuerza intrínseca. O sea que podemos tener un 2022 bastante positivo. Sí, al menos al inicio. Generalmente las pautas estacionales también nos dicen que final de año e inicio del año siguiente son momentos para estar dentro de los mercados, generalmente hasta mayo. Entonces hasta mayo podríamos tener un 2022 positivo. Eso es lo que habla la estadística. Luego nosotros nos tenemos que ir adaptando. Nada es 100% seguro, hay que ir adaptándose al movimiento del precio. Entonces, si en algún momento el Russell rompe alguna resistencia, algún soporte importante, en este caso 2250, es el soporte clave, si lo perfora, bueno, nos tendremos que ir y esperar otra oportunidad. Pero mientras se mantenga por encima de este soporte en principio, nosotros mantenemos la predisposición. Aquí unos días, cuando veamos que el precio continúa en esa dirección, podemos ir subiendo el soporte clave hacia la zona de los 2300. Y así es como vamos operando, siguiendo la tendencia, porque es donde está el dinero, donde está la rentabilidad. La rentabilidad está en la tendencia. Y respondiendo a tu pregunta, sí, probablemente tengamos un buen inicio 2022. Bueno, esto con respecto a los principales índices americanos, esto es lo más importante que ha sucedido a principios de noviembre. Nosotros lo estábamos esperando hace varios meses, que veníamos marcando esta estructura de congestión o consolidación, que pensábamos que se iba a resolver por arriba, se resolvió por arriba, y ahora tenemos que seguir la tendencia. Dio una oportunidad de compra, quizás en estos momentos está haciendo un pullback a verificar soportes anteriores, ¿sí? Y también podemos tener una oportunidad de compra mientras se mantenga por encima de los soportes en 2300 y 2250. Eso con respecto a los principales índices. También tuvimos movimiento importante en el oro. ¿Sí? El oro finalmente rompió el lateral. El oro estuvo, bueno, sigue, en realidad rompió un pequeño lateral, pero sigue dentro de un lateral mayor. El pequeño lateral es este, que estuvo en los últimos 5 meses aproximadamente congestionando en esta zona. Rompió los 1833 y puede ir a 1915 la siguiente resistencia. Entonces ese es nuestro nivel objetivo de esta superación de resistencia, 1915, siguiente nivel. ¿Ven? Pero a pesar de eso, en 1915 el precio se puede frenar nuevamente porque es otra resistencia de importancia. Entonces hay que tener predisposición a subir, pero en esa zona se puede tomar algún beneficio. Y aquí tenemos un pequeño canal que habilita como mínimo un objetivo en 1886. Entonces, hacia 1886, 1915, el precio puede continuar en esa dirección. Luego, en esa zona se puede congestionar. Y deberíamos ir subiendo soportes. En este caso, el primer soporte en 1830 para muy corto plazo. Siguiente, la zona de la media de 200, que también estuvimos hablando en análisis anteriores, podría definitivamente ser el nivel que nos determina que continúa subiendo. Si se mete por debajo de la media de 200, deberíamos salir. ¿Okay? Porque ya vimos en otras ocasiones cómo esa zona estuvo siendo nivel de congestión en vez de continuar en la dirección alcista. Entonces eso con respecto al oro. El petróleo salió definitivamente de este canal de dirección alcista muy fuerte y está generando ahora un tramo de lateralidad, y deberemos ver si continúa por encima de este soporte. El primer soporte está acá en 78, y mientras se lo mantenga podría continuar en la dirección a subir. ¿Okay? No hay mucho más que decir con el petróleo. Yo considero que el escenario principal, luego de una subida tan grande como estuvo, que la pudimos identificar en aquel momento, que fue un 37-38%, es que se mantenga algunas semanas en esta zona de congestión, realizando lateral entre 85 y 75 quizás,
mejor el soporte lo podemos poner en esta zona, un poquito más abajo, porque puede marear mucho tiempo aquí, antes de hacer quizás otro tramo de subida, y buscar los $100 en el próximo año. Pero bueno, es demasiado temprano para hablar de 100. Primero deberíamos tardar un tiempo dando congestión en estos niveles. Eso estaríamos cubriendo los índices y las materias primas. Vamos a ver un poco del Bitcoin, que si bien hizo un nuevo máximo, yo todavía no estoy 100% confiado de que pueda subir mucho más actualmente. En el futuro, en algunos meses sí, pero actualmente, como podemos ver, había hecho una ruptura falsa, que se había involucrado por debajo, y ahora podría estar haciendo otra segunda ruptura falsa. Entonces, el nivel clave en esta ocasión está en 5.7.663, 57.600 podríamos decir, y mientras el precio se mantenga por encima de 57.600, ok, puede subir. Ahora bien, si el Bitcoin me hace un cierre por debajo de esta zona, tendríamos figura de doble techo con otra ruptura falsa con respecto al cierre anterior de abril, y podría buscar objetivos en los 40. ¿Okay? Entonces mucho cuidado, porque el nivel clave está en 57.600, y mientras esté por encima está todo bien, pero si lo llega a perforar, deberíamos salir. ¿Okay? Aquellos que tengan posiciones en Bitcoin, si perfora 57.600 en un periodo de gráfico diario, yo me iría del precio. Y la tendencia de mediano y largo plazo es alcista para aquellos que quieran mantener en un periodo mensual o anual o a largo plazo. Está todo bien, puede seguir subiendo, puede ir a los 100 o a niveles superiores, pero en el corto plazo, gráficos diarios, semanales, hay que vigilar este nivel, y si lo rompe en el corto plazo, podría en principio venir hasta aquí, luego congestionar y luego ir un poquito más abajo antes de aquí hacer esto. O sea, son escenarios probables posibles, pero el primer patrón que tiene que hacer es romper el soporte en 57.600. Eso con respecto al Bitcoin. Ya vimos el resto de los mercados. Ahora me gustaría hablar también de Amazon, porque Amazon estuvo también en un periodo de congestión muy fuerte desde agosto del 2020 hasta ahora, y es probable que haya salido de ese periodo de congestión para ir a buscar una nueva tendencia a subir. Entonces, hay que vigilar estos niveles, hay que vigilar la media de 200, hay que vigilar algunos soportes, pero podemos estar atentos a este valor, porque además también va de la mano con el gráfico del Nasdaq, y si se respetan estos soportes, el primer soporte está en 3.270, 3.270, el primer soporte clave. Si lo respeta, es decir, si no se involucra por debajo, y si supera los máximos históricos, podría desencadenar una subida histórica, ¿okay? Como la que tuvimos en este caso desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020, es decir, un 100%. ¿Okay? Estamos hablando de algo muy importante para vigilar. No es certero, pero las probabilidades están a favor de que en algún momento supere esta zona de congestión. Y cuando eso supere, veremos una subida importantísima en los próximos meses. Estamos hablando del periodo mensual para el resto de los meses, principio del año que viene, hasta mayo posiblemente. Entonces, a vigilar estos niveles en Amazon. Aquí tenemos una oportunidad. Mientras se respeten los 3.270, deberíamos ser alcistas. Y así podríamos ir subiendo los niveles de soporte, como en el resto de las estrategias que vamos manejando. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
En el caso que me sume a las señales de inversión en acción, ¿qué tengo? ¿Tengo que esperar que retroceda el mercado o me puedo incorporar ahora mismo? O sea, puedo Bueno, comprar eso, ahora. eso es una gran pregunta porque nosotros lo que hacemos es seguir la tendencia de mediano plazo. Entonces, como por ejemplo, tuvimos algunos integrantes que se subieron por aquí y el precio venía subiendo mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como estamos en una tendencia de mediano y largo, o mediano plazo gráfico semanal, mensual, lo primero que hacemos es comprar al menos una parte porque nosotros tenemos operaciones de compra en este caso. Estamos hablando de un ejemplo que pasó ahora. Tenemos operaciones, estamos alcistas y estamos dentro, y alguien se quiere involucrar a esa tendencia. Entonces, lo ideal sería comprar una parte a precio actual, con poco riesgo, ¿ok? Y con el stop o los niveles de stop que nosotros vamos a indicar, y en algún momento que tengamos una corrección, nosotros desde Inversión en Acción vamos a informar de comprar un poco más y completar la totalidad de la compra de lo que querramos. ¿Okay? Entonces, eso son nuestra estrategia. Compramos un poco apenas ingresamos a las señales y luego completamos la totalidad de lo que queremos comprar en el momento que haya algún tipo de corrección. Y eso sucedió en esta semana que tuvimos alguna corrección. Compramos la totalidad. Entonces, de esa forma podemos seguir la tendencia y nuestros stop loss lo vamos subiendo en nuestras alertas que vamos enviando en el premio. Pero sí, en resumen, compramos una parte al principio, apenas se ingresa al sistema premium, y luego completamos en el resto de los días cuando haya alguna pequeña corrección a lo largo de la semana. Bien, buenísimo. Bueno, excelente. Espero que haya servido el análisis de esta semana. Tenemos gráficos alcistas y recordar que a final de noviembre y también diciembre está el famoso rally de Navidad y todo lo que involucra nuevas subidas en mercado. Así que es un buen momento para estar en bolsa. Es el mejor momento del año para estar en los mercados. Así que espero que algunos inversores se quieran sumar a nuestras estrategias. Bueno, muchas gracias, Marcos. Estamos en contacto. Vamos.